Buenos días a todos, buenos días. En nombre de la Cámara Oficial Española de Comercio, Industria y Navegación, les damos una muy cordial bienvenida. En la mañana de hoy tenemos el gran honor de recibir al Ministro de Defensa, Javier García, que me expondrá sobre tiempo de gobierno, un título que nos ha dejado impactados y muy felices a todos. Poca cosa, vamos a entender. Queremos, en nombre de la Cámara, destacar y agradecer muy especialmente a los auspiciantes de este encuentro, a la Asociación Española Primera de Socorros Mutuos, a Cementos Artigas, a la Agencia EFE, a Indra, Movistar, Mapfre y Prosegur. Muchas gracias a todas estas grandes empresas que siempre nos apoyan en los eventos de la Cámara. Ahora tengo el gusto de dejar con ustedes a nuestro presidente, Andrés Burdi. Bueno, Ministro de Defensa, Javier García, autoridades nacionales, españolas, muy buenos días a todos, socios y amigos de la Cámara. Es un placer hoy, como decía Carmen, recibir al Ministro de Defensa Nacional, Javier García. Para las empresas españolas, que tenemos muchas inversiones y tenemos muchas fuentes de empleo en Uruguay, es muy importante contar con la presencia de un ministro de ministerio tan importante como el Ministerio de Defensa, que estoy seguro que a muchas de nuestras empresas justamente tenemos muchos intereses en colaborar con esa cartera. Así que no tengo mucho más que decir, más que esperamos ansiosos las palabras del ministro a ver qué nos va a contar. Y agradecerle una vez más que haya aceptado nuestra invitación. Así que buenos días a todos. Muchas gracias, ministro. Andrés. Buen día para todos. Para mí venir acá a la Cámara de Comercio Española, la verdad que es un placer muy grande. Yo soy hijo español, soy hijo madrileño. Le voy a contar una anécdota que no viene a cuento, pero que grafica mi cariño por España y mi origen. Mi papá nació a una cuadra de la Puerta del Sol, en la calle Carrera. Y mi papá madrileño, fallecido hace ya 10 años. Mi mamá vive todavía. Y la vieja es nieta de suizos, así que imagínense que cruza, ¿no? Y el cuento, una vez se lo conté a Dicandia, y la verdad que me impactó en una de esas entrevistas que hacía Búsqueda. Año 53, mi papá atendía una óptica en la calle Gran Vía, en la Gran Vía, a 2 o 3 cuadras de la Puerta del Sol. Óptica García. Chiquita, sí, una novedad. Una óptica chiquita, yo llegué a conocerla en el año 91, una óptica chiquita en la Gran Vía. Dicen que llegó en su momento a reparar el reloj de las uvas de la Puerta del Sol. Y en casa me acuerdo que en Navidad siempre cuando el viejo se tocaba a las 8 de la noche, se ponía el himno español y acompañamos al viejo brindando a las 8 de la noche, siendo las 12 allí, y después obviamente continuaba en casa la reunión. Y mi padre nunca había salido, no de España, de Madrid. Pero tenía un hobby, año 53, época que no había obviamente ni internet ni nada que se le parezca, ¿no? El hobby que tenía era anotar fechas patrias, conocer, investigar sobre fechas patrias de países y conseguir la bandera. Entonces llegaba a la óptica de manera temprana, el encargo del viejo no era óptico, idóneo, pero toda la familia había trabajado en la óptica. Entonces abría la agenda y 9 de julio Argentina y ponía la bandera argentina. Y así, países que no conocía ninguno, si nunca había salido de Madrid. Y un 25 de agosto del 53 abrió la agenda, independencia de un país que se llamaba Uruguay, y tenía la bandera, porque el juego consistía en conocer la fecha y conseguir la bandera, por enciclopedias, ¿no? Y entonces abrió y puso la bandera de Uruguay en la vitrina. Y como dicen los partes policiales, ese día acertaba a pasar por el lugar mis abuelos maternos, hijos de suizo, con mi madre y mi tía, que volvían de esos viajes que se hacían por Europa de 2 meses en barco, última escala a Madrid, y hace lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Va por la Gran Vía, ve un negocio de la bandera de Uruguay y se mete a saludar a ver quién está ahí adentro. Y allí, esas cosas insólitas, amor a primera vista, un 25 de agosto del 53, y se casan en Montevideo el 3 de octubre del 53. Ah, bueno. Imagínense que el noviazgo no son los noviazgos que conocemos ahora. Eran mis abuelos, mi padre pidió para venir allá a arreglar las cosas para pedir a la mano acá en Montevideo, fue y se agarró la valija y se vino y falleció 5 meses antes de cumplir 60 años de casado.
Así que una historia divina la del viejo y la de mamá, obviamente, ¿no? Con sus 11 años de diferencia, cuando el viejo sucedió esto tenía 35 años. Pues nada, agradecerles, quería contarles esto como anécdota antes de empezar esta charla y consumirles un ratito hasta el lunes de mañana. Agradecerles mucho por estar, por compartir. Mi idea no es hablarles de defensa, si quieren lo hablamos, pero me parece que les va a divertir más hablar de otras cosas. Y por eso lo del título tan impactante de tiempo de gobierno. Agradezco la deferencia de subrayarlo. ¿Por qué? Porque en definitiva seré una rara avis, pero tengo algún kilómetro hecho política. Yo tengo 58 de vida y 42 de militancia en mi partido nacional, así que algo lo conozco en mi partido. Y en el acierto, en el error, y suelo equivocarme varias veces por hora, no por día, por hora, creo que hay que interpretar bien los tiempos políticos. Y nosotros venimos de un periodo muy particular. Vamos a tener un periodo de gobierno, como yo le llamo, de ciclo corto, porque tuvimos 2 años consumidos por el trabajo de enfrentar a la pandemia. Que no quiere decir que haya postergado, pero sí enlenteció esos primeros 2 años porque la atención estuvo puesta en el tema sanitario. Y por lo tanto, el ciclo de gobierno que habitualmente conocemos se reduce prácticamente a 3 años. Los que van de aquí un poquito más al final del periodo. Y por lo tanto, a pesar de que soy un dirigente político de muchos años y estoy acostumbrado a hacer campañas electorales y me gusta hacerlas, creo que sería un error muy grande de lectura, de comprensión de la opinión pública si nosotros distrajéramos esta mitad de periodo que nos queda en tiempos electorales, cuando son eminentemente tiempos de gobierno. En Uruguay se está produciendo, y esto lo hablo sin que los comprenda la generalidad de ley, acá hay varios jerarcas de gobierno que nos están presentes, Felipe, Richard, directores de entes autónomos, de UTE, de ANCAP, dirigentes, y se está produciendo, digo que nos comprenden relativamente poco, aunque nos comprenden, pero no, obviamente que no es no es la centralidad en el protagonismo lo tiene el presidente de la República, el liderazgo. Se está produciendo un cambio de paradigma en Uruguay. Nosotros vivimos en nuestro país, en una sociedad que durante décadas y décadas tuvo al Estado como centro de sus desvelos. Somos un país, o fuimos un país estadocéntrico, donde la gestión de gobierno y el interés del ciudadano giraba, orbitaba en torno a algo que parecía ser lo importante en la gestión de gobierno o en la gestión de la sociedad, que era la presencia del Estado, que existía, y existe aún, como un padre protector de todas nuestras necesidades. A partir de la crisis de la pandemia, o mejor dicho, de la crisis sanitaria y de la pandemia, y de algo que pareció ser un instrumento sanitario, la libertad responsable, sin percibirlo quizás, fuimos viendo cómo se fue produciendo un cambio de paradigma, de la centralidad del Estado a la centralidad de la libertad. Y hoy tenemos un país donde el presidente de la República y el gobierno hacen girar la acción del gobierno en torno al individuo y a su libertad, a las personas, mujeres, hombres, y la libertad y sus derechos y sus deberes. Y creo que este es un cambio de paradigma que vino para quedarse. A partir de la gestión de la pandemia, de la libertad responsable, el entender que la acción de gobierno debe estar destinada a ponerse al servicio de los individuos y no los individuos al servicio del Estado. Y esto es un cambio que sin duda va a ser puesto a prueba, pero estamos convencidos que es un cambio positivo, que apela a defender derechos y a exigir deberes de cada uno de nosotros como integrantes de una sociedad. Hoy en el mundo nos conocen por las políticas públicas y no por las excentricidades de nadie, por más alto que sea su cargo. Nos empezaron a conocer por la gestión de la pandemia y hoy nos empiezan a conocer en profundidad como un país, y ustedes que son emprendedores, empresarios y sobre todo que tienen vinculaciones, se integran y representan empresas extranjeras, saben
de la corriente de inversiones que se está generando en Uruguay. Y saben que esa corriente de inversiones que se está generando en Uruguay viene de la mano de la erradicación de personas y familias en nuestro país. Y eso es fruto del trabajo de estos 2 años y medio, de una muy fuerte institucionalidad, de una protección de la libertad, de políticas públicas que están destinadas a dar oportunidades, de apostar, como decía, a generar posibilidades de empleo, de erradicación de inversiones, con reglas claras, estables, fruto, como decía, de una institucionalidad muy poderosa. Si uno mira el barrio, sin nombrar a nadie en particular, a ningún país en particular, si uno mira el barrio se da cuenta que Uruguay es un faro de institucionalidad. Yo cuando toda la semana recibo a algún embajador, le digo, ustedes miren la región, estudienla, y van a ver lo importante y lo diferente que es Uruguay. Y por eso que estamos abocados a que en estos 2 años y medio que quedan de trabajo de este periodo, confirmar ese proceso de cambios que va llevando el Uruguay. En 3 pilares, algunos se va a procesar o a empezar a procesar, uno ya se está procesando, el otro se va a empezar a procesar esta semana. Nadie en el sistema político uruguayo discute los problemas por los que pasa la educación. Nadie. Doy solo una cifra para graficar el problema en que estamos inmersos. Solo el 40% de quienes ingresan al liceo egresan del bachillerato. Pero este es un promedio en el que hay que bucear. Como se suele decir, en el promedio se ahogan los más bajos. De este 40% que egresan, solo el 18% de aquellos niños y niñas, adolescentes que integran el percentil de peores ingresos egresan. Y del otro extremo, en el percentil 5, el 82% egresa. Quiere decir que no solo estamos frente a un problema de egreso, estamos frente a un problema de equidad. Nadie en el Uruguay duda o puede dudar esto, analizando con mediana seriedad la realidad. Y por lo tanto, iniciamos el proceso de una transformación educativa. Y aquí obviamente uno se encuentra al dilema de cómo encararlo. Ustedes se verán acordar que no hace muchos años, 12 años, se inició un periodo de gobierno y el presidente que asumía empezó diciendo educación, educación, educación. Y en el periodo siguiente de gobierno se acuñó otra frase, que era vamos a cambiar el ADN de la educación. ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue el resultado? Ni educación, 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 ni ningún cambio en el ADN de la educación. Por la sencilla razón de que el gobierno no pudo llevar adelante, no porque no haya querido, sino porque no pudo llevar adelante los cambios necesarios en virtud de que prevaleció los intereses corporativos de los sindicatos de la educación. Cuando nosotros recorrimos, me acuerdo que el presidente de la calle Pou vino aquí como candidato de la calle Pou. Cuando nosotros recorrimos el Uruguay pidiendo la confianza de la gente en la campaña electoral, entre los compromisos que asumíamos era el de transformar la educación. Y una vez asumido la responsabilidad de gobernar, queda un solo camino, que es cumplir el compromiso. Si uno no tuviera clara la responsabilidad democrática, si uno no tuviera claro lo que significa en democracia representar a las mayorías populares, podría tener la duda de
negociar un compromiso de las mayorías populares con las dirigencias sindicales. Y yo les digo, si mandan las corporaciones y si mandan los sindicatos, no manda la democracia. Y en nuestro país, porque debe ser así, y porque está respaldado por la mayoría popular, manda la democracia. Y por lo tanto, toda la libertad sindical, no solo que la Constitución y la ley establecen y permiten, sino toda la que nuestras convicciones también defienden. Pero más importante que eso, no solo tan importante como eso, sino más importante que eso es respetar la mayoría popular. Y por lo tanto, la educación se va a transformar por un tema de respeto a las mayorías populares, por un tema de respeto a los compromisos democráticos y por un tema imperioso de equidad y de justicia en el Uruguay. Y la segunda reforma que se está procesando en estas horas es una reforma, la de la seguridad social, me refiero. Es una reforma que tiene más, ¿cómo le puedo decir?, necesidades éticas que económicas. Se funda más en cuestiones éticas que en cuestiones económicas. Aquí también, nadie que medianamente analice el tema con seriedad y con responsabilidad puede dudar que estamos frente a un problema demográfico serio. Nuestro país, Uruguay, no es un país pequeño. Es un gran error decir que Uruguay es un país pequeño. Uruguay es un país poco poblado, que es diferente. Hay decenas de países, muchos en términos de área territorial, mucho más chicos que el Uruguay. Tienen una característica, son mucho más poblados que el Uruguay. Tenemos un problema demográfico serio, con una curva descendente en materia demográfica. Dentro de unos años vamos a ser muchos menos de los 3.400.000 que somos hoy. Entonces, cualquier dirigente político, cualquier persona que analice con mediana seriedad esto sabe que tenemos dos extremos. En un extremo, una realidad que es muy buena, que es la siguiente, y es que en Uruguay cada vez vivimos más, se prolonga la esperanza de vida, y además de vivir más, vivimos con mejor calidad de vida. Y eso es algo muy bueno. Pero después tenemos el otro extremo, y aquí yo no sé si es tan bueno, y es que en Uruguay cada vez nacemos menos uruguayos. Les voy a dar un dato para graficar esta caída significativa de los nacimientos en el Uruguay. En el último gobierno del Partido Nacional, lo grafico allí porque allí fue la cifra que usaron, los años 90, la década del 90, en Uruguay nacían en torno de 56.000 niños y niñas por año. ¿Saben cuántos nacieron el año pasado? 20.000 menos. Estamos en el torno de 36.000, 37.000, un poco menos de nacimientos por año. Esta es la gráfica de la curva demográfica en Uruguay. Entonces la pregunta es muy clara, ¿cómo se hace para financiar un sistema de seguridad social que cada vez va a requerir pagar pensiones, jubilaciones y servicios de la seguridad social por más tiempo cuando cada vez vamos a tener menos activos? Entonces, es un imperativo ético, más que económico, garantizar la arquitectura de las políticas sociales en el Uruguay, que son centenarias y que son el ADN del Uruguay. Sería una irresponsabilidad de nuestra generación hipotecar las políticas sociales de las próximas generaciones en el Uruguay. Y por eso que vamos a plantear una reforma de la seguridad social con un proceso muy paulatino, con una transición en términos relativos prolongada. Fíjense que yo voté mi primera legislatura como diputado, voté la reforma ya por el final de los 90, y la transición de la última reforma de la seguridad social fueron 9 meses para empezar a aplicar.
aquí prácticamente va a llegar a 20 años. Prácticamente va a llegar a 20 años. Y vamos a ver cuando salga el Parlamento cómo termina. Pero supongo que no va a ser menos que lo de ellos. Por eso les decía que es una reforma que tiene más imperativos éticos que económicos. Y es el de hacernos cargo de garantizar la continuidad de las políticas sociales y la arquitectura de la seguridad social en Uruguay para las próximas generaciones. Lo tercero, dije, transformación educativa, seguridad social. Y lo tercero es algo no menor. Uruguay tiene por delante, tenemos en Uruguay por delante, lo tiene la región, lo tiene el mundo. Pero déjeme ser egoísta, yo abrazo a mi país. Y esta es mi tierra, seguramente la tierra de la inmensa mayoría de quienes estamos aquí. Tenemos un desafío y una amenaza democrática e institucional muy grave, que es el narcotráfico. Salgo de aquí para dar una conferencia de prensa con el ministro del Interior y el fiscal de Cortes, un procedimiento que se hizo el fin de semana. Y es una de las amenazas, o mejor dicho, es la amenaza más grave desde el punto de vista institucional y democrática que tiene nuestro país. Como decía, no solo nosotros, pero atendamos lo que a nosotros nos corresponde como gobernantes. Y por lo tanto creo que todos los partidos políticos, esto no es cuestión de gobierno u oposición, esto debería ser un problema de los uruguayos como sociedad. Deberíamos tener un gran pacto democrático institucional para enfrentar este desafío. Los cambios que se están dando en la violencia vinculada al narcotráfico fueron y son nunca vistos, por lo menos en Uruguay. Eran cosas que veíamos en las series internacionales de Netflix, pero no se veían en Uruguay como se están viendo ahora. Y por lo tanto, vuelvo a reiterar, esto es de aquellos temas que nos deberían reunir por encima de circunstancias de quién está en el gobierno o quién está en la oposición. Permítame bajar, decía que son tiempos de gobierno. Muy amable, señora. ¿Usted debe decir hincha nacional? Permítame bajar un poquitito al ámbito, por más que es tiempo de gobierno, los gobiernos están, o el gobierno mejor dicho, está sustentado por una coalición política. Y permítame hablar 2 minutos de este tema político que yo creo que no es menor. La arquitectura y sistema político del país cambió. Y esto se lo dice quien hace 42 años milita en un partido político y se siente muy blanco y nacionalista. Yo me formé, empecé a militar en el año 79, así que fíjense, siempre digo la edad que tengo para que evitarle tiempo que saquen cuenta. Empecé a militar en el 79 con 16 años, en plena lucha por la libertad. Y me enamoré de la figura de Wilson Ferreira. Y allí están mis orígenes políticos. Y por lo tanto voy a hablar desde mi sentimiento partidario, pero que reconoce cambios en la sociología del país. Porque si un dirigente político no se da cuenta de los cambios que se generan en la opinión pública, tiene que dedicarse a otra cosa. Yo creo que hoy en el Uruguay hay más para aquellos que integramos la coalición de gobierno, más mujeres y hombres, en el caso de aquellos que respaldaron la coalición, más coaligantes que blancos, colorados, independientes, cabildantes, etcétera, en forma individual. Hay gente que, la opinión pública o los ciudadanos que están de acuerdo con el gobierno se apropiaron de su condición de miembros de la coalición, más que de su condición de blanco, colorado, etc. Y esto es una responsabilidad porque esto significa cuidar el instrumento que permitió y que está permitiendo en la mitad del periodo de gobierno, que está permitiendo llevar estos cambios que hablaba hace minutos atrás. Un cambio de paradigma que pone en el centro de la gestión pública la libertad, una gestión de gobierno que está llevando adelante transformaciones profundas para bien en el Uruguay,
una gestión que no se puede agotar en 5 años. Yo en mi condición de ministro de Defensa, recién hablaba con varios de ustedes, decía, qué difícil que es movilizar el Estado. A uno se lo dicen antes de estar en el Estado, después que ingresa en la gestión, se enfrenta y se choca con la realidad todos los días. Y por lo tanto tenemos la obligación de hacer las cosas bien y darnos cuenta que no habrá mejor campaña electoral cuando llegue el momento que aquella que esté centrada en mostrar lo bueno hecho. Y para mostrar lo bueno hecho, que es mucho y va a ser mucho más, se necesita concentrarlos en la gestión. Y se lo dice una persona, como le dije, que es un dirigente político y que alguna experiencia y kilómetros recorrido tiene en la materia. Y por eso yo siempre le digo a mis compañeras y compañeros de la coalición, concentremos en el gobierno. Por eso no es que apeló a hacer una genialidad que no lo es, sino que el título de esta reunión de la mañana fuera poner en el centro lo que creo que es lo más importante, darnos cuenta que estamos en tiempos de gobierno. Y que ninguno de ustedes, que son personas que pertenecen, como se define desde el punto de vista científico, pertenecen al grupo de ABC1, ustedes son todos líderes de opinión, son todas que pertenecen a los círculos más centrales al primer círculo. En Argentina le llaman el círculo rojo, que tienen la capacidad de generar opinión y están tomando decisiones todos los días. Estoy seguro que ninguno de ustedes aceptaría que nosotros distrajéramos algún segundo, algún minuto en campañas electorales adelantadas y que nos dedicáramos a gobernar, que es para lo que de repente alguno de ustedes nos votó. Y yo les quiero decir que eso va a ser nuestro compromiso, por lo menos durante todo este año y el año que viene. Y que ese es el compromiso que tiene el gobierno, que tiene el presidente de la República, y lo ha reclamado muchas veces. Dediquémonos a gobernar. Por eso, el desafío, y cierro esta introducción para después ustedes preguntan lo que les parezca, si quieren preguntarlo. La próxima elección va a ser entre el progreso o volver atrás. Y la próxima elección va a ser entre el Uruguay de las oportunidades que estamos construyendo o el país donde corporaciones de cualquier tipo dirigen, mandan y toman las decisiones en el Uruguay. Nosotros estamos absolutamente convencidos que el tiempo de la libertad va de la mano del tiempo de las mayorías populares. Y eso es lo que estamos defendiendo y eso es lo que estamos convencidos que hay que hacer. Estimadísimo ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo te va? Muy bien, señor ministro, ¿listo para comenzar con algunas preguntas? Sí, y no hablé de defensa porque lo dejé para las preguntas siguientes. Muy bien, muy bien. La primera, debido a la disminución de los presupuestos de inversión en las Fuerzas Armadas, principalmente en la Fuerza Aérea y Armada Nacional, ¿existe un plan estratégico del gobierno para la desaparición de las Fuerzas Armadas y la formación a la vez de una Guardia Nacional? Bueno, no sé cuál es el origen de la pregunta, ¿no? Supongo que no debe ser a partir de la conclusión de alguna acción de gobierno. Nosotros tenemos en estos, les voy a contar algunos datos pequeños, pero que grafican bien este tema. Habitualmente, la defensa nacional no es un tema que esté en el interés de la mayoría de los uruguayos. Por una sencilla razón. Nosotros vivimos en una zona de paz, en un continente de paz, donde prácticamente no ha habido modificaciones en los últimos 100 años. Y por lo tanto, la defensa en términos de ese razonamiento muchas veces antiguo, que es defensa de Fuerzas Armadas, en un lugar donde las Fuerzas Armadas no están planteadas en virtud de conflictos bélicos entre Estados, alguno plantea, Daniel, que no tengan razón de ser. Ese es un concepto muy antiguo. Por dos circunstancias. Primero, porque la defensa nacional no es un tema de cuarteles y soldados. La defensa nacional es un concepto político y ciudadano. Y nosotros lo inscribimos en nuestra gestión de gobierno en un concepto que acuñó en las Naciones Unidas. Y es el de la seguridad humana.
y las Naciones Unidas acuñaron este término en virtud, y por eso lo adoptamos, de poner a la persona y su seguridad, que es multicausal, en el centro del concepto de la gestión del gobierno en materia de seguridad. Un ejemplo, pandemia. Fíjense ustedes, en los trabajos académicos de defensa, las pandemias eran, durante los últimos años, una de las amenazas. Y nosotros la escribíamos prácticamente, vuelvo a reiterar, como un ejercicio académico. La última pandemia decía en 1918, la gripe española. En marzo de 2020, plin, nos golpeó la pandemia. Y ahí vimos lo que significa el ataque biológico, porque es un ataque biológico para la seguridad de un país. Y ahí quien actuó, entre otros, el personal de defensa del país. ¿En qué trabajo? En aquello que hacía de poner todo el trabajo y la logística de las Fuerzas Armadas en virtud de defender la salud de los uruguayos. Recién hablé de uno, porque, voy a decir, las amenazas tradicionales eran el conflicto entre Estados, y por suerte no estamos en esa circunstancia. No hay Fuerzas Armadas para hacerle la guerra a nadie. No está planteado en esos términos, sería una tontería. Pero las nuevas amenazas son más graves que aquellas que eventualmente podrían existir hace muchísimos años atrás. El narcotráfico, el terrorismo, el cuidado de nuestros recursos naturales, el cuidado de nuestras infraestructuras críticas, la ciberdefensa y la ciberseguridad. Hoy es mucho más grave y mucho más peligroso para la seguridad y la defensa del país la tecla de una computadora que una bomba. Y por lo tanto, entre otras pandemias, decía recién, entre otras, todas estas amenazas requieren de Fuerzas Armadas profesionales, equipadas y preparadas. Yo no comparto, no lo compartí nunca, y no comparto ahora tampoco con el ministro de Defensa, por eso la pregunta no sé si partía de alguna lectura, el tema de las famosas guardias nacionales. Yo creo que las Fuerzas Armadas son, desde el punto de vista institucional, centrales en el Uruguay. Le voy a dar datos para demostrar esto. Primero, nuestras Fuerzas Armadas y nuestro ejército fue fundado por Artigas, así que la institucionalidad de las Fuerzas Armadas es bicentenaria, como en el Uruguay. Pero miren qué dato tan particular. Los 4 partidos políticos actuales, más grandes en el Uruguay, Nacional, Colorado, Frente Amplio y Cabildo Abierto, los 4 fueron fundados por militares. No es un hecho menor y algo debe querer decir. Entonces, damos cuenta de la institucionalidad que tienen las Fuerzas Armadas, de que el concepto de defensa es mucho más amplio que un tema militar y donde las Fuerzas Armadas son muchas veces el brazo ejecutor de esas políticas de defensa, es el concepto que nosotros llevamos adelante. Tenemos presupuesto, y cierro la respuesta, tenemos presupuestos muy acotados. Ustedes son empresarios, pero son ciudadanos. De sus bolsillos salen 500 millones de dólares, bueno, la suma de los bolsillos, 500 millones de dólares por año. Si uno lo mira en términos de PBI, el presupuesto de defensa es en el entorno del 1% del PBI. Y por lo tanto es mucho dinero. Y yo les hago un pedido, miren un pedido que en buena medida es como si uno se martillara los dedos. Pero yo creo que es mi función, entre otras, exigir que me controlen como responsable de cada peso que se administra en defensa. Mi pedido es que pongan el ojo más agudo en ver cómo manejamos los fondos. En todo el Estado. Pero yo soy ministro de Defensa. Porque necesitamos el control de los ciudadanos. Y ustedes como ciudadanos y como contribuyentes me parece que estaría bueno que también tuvieran este tema en el centro de sus preocupaciones. El gobierno anterior y este tampoco no cumplen con la ley 9977/40 y su decreto 196/17 de exoneración de impuestos a importaciones aeronáuticas, la aviación civil, léase talleres, SEAC, aeroclub, escuelas de vuelo. La industria está agonizando. Hemos hablado en el Ministerio de Economía, en Presidencia, la Dinasia y no hemos tenido respuestas. ¿Qué opina usted, señor ministro? Me llevo la pregunta y la voy a estudiar y analizar.
Bien. Es muy precisa como para contestarla en el aire. Perfecto. Con el tema de las ollas populares, pareciera haber, no por parte del gobierno, un tironeo para ser gerentes de los pobres o desplazados. ¿Hay detrás del tema un trasfondo más profundo, político e ideológico? Yo voy a contestar lo que me corresponde a mí, porque acá es un trabajo, es una linda cosa del trabajo, de coordinación en el Estado entre dos ministerios, el de Desarrollo Social y el de Defensa. Así como yo les decía, les hacía un pedido que era contrólennos, no en lo personal, pero en lo personal desde el punto de vista institucional, sí. Contrólennos. También en lo que significa el apoyo a las políticas sociales, y en este caso a políticas sociales vinculadas a la alimentación de los sectores más carenciados, son recursos que salen de la gente. Y por lo tanto nosotros tenemos como obligación garantizar que cada peso que cada uno de ustedes, fruto de su trabajo, destina para las políticas sociales, llega al destino que tiene que llegar y no se pierda por el camino. ¿Está entendido? Bien. El Ministerio de Desarrollo Social, Martín Lema, el ministro, el Ministerio General tenía una estrategia, en virtud de ese debate público que ustedes conocen, se cambió. Y cuando yo vi que se cambiaba, me acuerdo que estaba aquí en el Puerto Montevideo, el Día del Patrimonio, me acuerdo perfecto, y llamé al ministro y dije, mirá, Martín, veo que hay un tema allí. El Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas pueden dar una mano puntual para poner su logística a disposición, como lo hacemos en la campaña del frío polar, en la campaña del invierno, como lo hacen las Fuerzas Armadas cuando hay inundación, cuando hay un evento climático, como cuando tuvimos que repatriar gente en la pandemia, cuando tuvimos que cerrar fronteras, etc. Hay una logística. Las Fuerzas Armadas, entre otras cosas, son profesionales en la logística, de primerísimo nivel. Así que está puesto a disposición. Y esa misma tarde, ese mismo domingo de tarde, empezamos las coordinaciones. Y yo ayer estaba por aquí en algún lugar y me preguntaban, no estaba en Colón, estaba bastante lejos de acá, que en 2 semanas nosotros podemos garantizar que trasladamos 40 toneladas de alimentos con algo muy importante. Yo no hablo de los demás, yo hablo de lo que hacemos nosotros y de cómo debe ser, del deber ser. Nosotros podemos garantizar cada kilo de comida que salió del depósito allí cerca del hipódromo de Maroñas, saber cada kilo de comida que llegó a donde debía haber llegado y hay una persona que firma el haberlo recibido. Y eso es lo que a nosotros nos importa como responsables, que cada peso que pone el contribuyente llegue al lugar que tiene que llegar y que nada por ninguna circunstancia quede mal administrado. Y así hemos trabajado. Y te haré un dato para cerrar la respuesta. Y hay un dato que yo creo que es significativo. Ustedes saben que aparte de la distribución, de la logística, que va a ser por unos meses, hasta seguramente los primeros meses, el primer trimestre del año que viene, las Fuerzas Armadas participan en el plan invierno, en el plan frío polar, alojando uruguayos, los más carenciados, situación de calle, aquí tenemos cerquita el de la Armada, el refugio de la Armada, pero también cocinando de 1 de enero. Miren este dato, que no es menos, me parece a mí que no es menos. La cocina, la elaboración de alimentos de las Fuerzas Armadas lo hacen desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Ahí no es frío polar o invierno, ahí es todo el año. ¿A pedido de quién? A pedido de los SECOE, de los centros de emergencia departamental, de los gobiernos departamentales, etc. De todos los colores políticos. Son intendencias, nosotros trabajamos a pedido de intendencias de los 3 partidos políticos que tienen intendencia, Blanco, Colorado y Frente Amplio. 1 de enero, para comparar, 1 de enero, 30 de septiembre 2021, ejercicio de 9 meses, las Fuerzas Armadas elaboraron 595.000 platos de comida, 600.000. 1 de enero, 30 de septiembre 2022, 200.000 platos de comida. Quiere decir que fue 3 veces menos el requerimiento, porque esa demanda absoluta, no dicen 20-20, no dicen 10-10, no dicen 2-2. 3 veces menos la tercera parte de elaboración de platos de comida a solicitud de gobiernos departamentales o SECOED durante este año con respecto al año anterior en los 9 meses cerrados. Y eso habla de que hay una evolución a la baja. Nosotros, vuelvo a reiterar, vamos a trabajar mientras nos pidan.
Pero esto me parece que es un dato de la realidad objetiva que hay que poner arriba de la mesa, porque hay que diferenciar entre muchas veces lo que se dice y por el otro lado lo que es. Y hay veces que coincide lo que se dice con lo que es y muchas veces no coincide lo que se dice con lo que es. Relato le llama. Bien, esta es la última pregunta que ha llegado, de las que han llegado, que hay más, pero será la primera porque tiene que ver con lo que venía abordando usted, señor ministro. Pregunta, ¿no habría que brindar mayor información sobre lo acaecido con la coordinadora de pequeño porcentaje de ollas populares? Dejo la pregunta, dice, como inquietud. Bueno, creo que la contesté recién. El resto... Igual cumplo formalmente. No, está perfecto. El resto corresponde al Ministerio de Desarrollo Social. Yo ahí no me introduzco porque no me corresponde. ¿Alguna pregunta de ustedes? Porque estas vinieron de laboratorio, me parece. No. Entonces va allá. Javier. Ya tengo alguna experiencia ya con esas cosas tan específicas así. Javier. Mira. Vinieron. Allá. Tiene nombre la pregunta y es mía. Dale. Dale. Con respecto a la pregunta que hice, que lo dejaba como inquietud, es porque veo que hay una diseminación de información que no enfoca específicamente en el tema. Me parece que hay una mezcla de información y quien debe brindarla, que convengamos, no sos tú. Perdón, lo tuteo. Sí, Chañales. Hace muchos años. 42 años de militancia, así que conozco. Entiendo que no sos tú el que debes preguntar, por eso dije dejo plantar para entrar en la inquietud. Creo que debería enfocarse la información porque nos la merecemos todos. Sí. Mira, yo tengo Todos una... pagamos, Sí. como tú dijiste hace un momento, pero lo más importante de todo, creo, es poder transmitir a la gente para que tome conciencia, todos los ciudadanos, de que debe ser la cosa más terrible que ha sucedido en este tiempo en cuanto a lo humano. Te agradezco mucho la pregunta. Una subrayo algo. Cuando en un debate como este que se dio, pareciera que es más importante quién lleva el alimento a que el alimento llegue, es porque el debate es político y no sustantivo. A nosotros, ¿qué es lo que nos interesa? Que el alimento llegue. Lo digo gráficamente. Si al merendero, a la olla, al comedor, lo que sea, el alimento llega con un brazo que está vestido con un uniforme, o llega con un brazo que está vestido con lo que quieran, yo creo que para que lo recibe interesa poco, porque es un compatriota que está cumpliendo una función. Y el interés del gobierno es que el alimento llegue. Recurrimos a un servidor público que sabe mucho de esto y que es muy dado para dar manos cuando hace falta, y garantizamos que el alimento llegará. Me parece que lo que pasó es que se cortaron algunos circuitos. Querido ministro, ¿seguimos? Sí, claro, hoy. Las auditorías de las gestiones de gobiernos anteriores comprometidas no se han realizado y la ciudadanía lo quiere. En verdad, es una afirmación que no es real. Auditorías se realizaron muchísimas. Yo tengo una cifra, no la voy a decir, porque después yo sé que algún periodista me dice, y acá hay alguno, ¿dónde están? Se realizaron muchísimas. Y de esas auditorías muchos se desprendieron investigaciones administrativas y se desprendieron denuncias en fiscalía. No les quiero decir el número de la cantidad, que lo tengo y es muy importante. Muchas veces quizá la afirmación, ¿sí?, que no se hicieron es lo no real, pero la afirmación puede ser una vocación de buscar otro tipo de consecuencias. Ustedes saben que las auditorías son recursos administrativos y después hay otros procesos que no se llevan adelante administrativamente, que llevan el caso que haya denunciado a la justicia. Y allí, para lo que fuera la justicia, en el caso nuestro, digo nuestro porque yo me hago responsable de lo que sucede en el Ministerio de Defensa, hemos hecho innumerables investigaciones administrativas. Les consta que alguna ha sido muy comentada en las últimas horas. Y tenemos otro tipo en curso. No hay, yo digo lo que mi decisión,
estas son cosas cuando uno tiene que tomar decisiones que terminan en decisiones, en denuncias a la justicia, no los hace porque le agrada hacerlo, yo lo hago porque mi mandato legal es hacerlo. No es agradable o una cosa de la que uno diga me levanto queriendo hacer esto, ni aplicar un código disciplinario, pero es las funciones que tiene un gobernante y las obligaciones que tiene desde el punto de vista legal. Y lo que uno tiene que hacer es trabajar y cumplir lo que la Constitución y la ley manda, y nada más. Y esto no se hace ni con más humor ni con menos humor, nada, es lo que hay que hacer, punto. Y ese es el norte de nuestro trabajo. Te reitero, Daniel, para quien hizo la pregunta, se han hecho muchas, no puedo saber si eso que se hizo conforme o no conforme. Perfecto. ¿Se ha mejorado el control de vuelos en el norte del Río Negro? ¿Funcionan los radares en esa zona del país? En materia de inversiones en defensa estamos haciendo un trabajo bien importante. Yo recién me fijé en el celular no por mala educación, sino porque quería transmitirles algo, pero no me dio tiempo. Nosotros estamos hoy mañana tempranito antes de venir para acá, le mandé un mensaje al comandante que está trayendo el capitán de Taramasco, que está trayendo los 3 patrulleros fluviales que estaban llegando esta mañana a Fortaleza, en Brasil, vienen de Estados Unidos, vienen haciendo todo, han cruzado de Norteamérica a Sudamérica, ya entraron en el continente, en Brasil, y llegaban hoy a Fortaleza y quería saber a ver cómo habían llegado los muchachos. Son 36 compatriotas que están tripulando 3 patrulleros. Es algo absolutamente, esto lo quiero atar a otra pregunta que existe, las inversiones. Es algo absolutamente imprescindible porque teníamos una armada, tenemos todavía, porque están navegando, estamos en proceso de renovación, en situación absolutamente crítica. Yo siendo diputado y senador de la oposición, y tengo muchos años en la Comisión de Defensa, dije que Uruguay está al borde de la indefensión, porque nuestro mar, nuestras riquezas del mar, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía, no se cuida nadando, por mejores que sean los profesionales, los marinos. Hay que tener fierro, hay que tener barcos, y no es imposible cumplir la misión. Entonces, tenemos aquí muy cerquita, en las cuadras, barcos de 60 años, prácticamente ya no navegan, salvo unos pocos, muy pocos. Me sobran la mitad los dedos de una mano, así que les voy diciendo, quizás. Y entonces empezamos un proceso de renovación en el medio de la pandemia, que no fue excusa. Vienen 3 patrulleros fluviales. Seguramente a la brevedad iremos avanzando un proceso de compra de 2 buques oceánicos para la Armada. Ustedes saben que hicimos un llamado internacional en la materia. Y esto va a significar que ya solo con estos 3 macizos 2, casi que dupliquemos lo que teníamos. Y al mismo tiempo negociamos con el gobierno de Corea, que nos va a donar un patrullero muy importante también. Yo estuve con el primer ministro de Corea el miércoles o jueves, estuvo por aquí en el Uruguay, estamos ajustando tiempos y procedimientos, así que vamos a llevar adelante una modernización en la Armada muy importante. Empezamos en la Fuerza Aérea, obviamente porque hay Intraplatea, gente muy profesional en el tema. Empezamos una renovación de nuestro vuelo de transporte, pero cada vez ¿qué pasa? Como somos una zona de paz, las inversiones en materia de defensa suelen ser poco comprendidas. Pero quienes tenemos responsabilidades sabemos que el Uruguay tiene que invertir, porque ¿cómo se cuidan nuestros recursos naturales en el mar? Nadando, ¿no? Hay que invertir. ¿Y cómo se cuida nuestro espacio aéreo? Y cierro la respuesta. ¿Cómo se cuida nuestro espacio aéreo? Y se cuida con aviones y con radares. Hay que invertir, porque después no vale quejarse. A mí me pasa una cosa muy particular. Me critican cuando invierto y me critican cuando no invierto. Y aparte me pasa esto de los extremos de la opinión pública, política. Entonces digo, me parece bárbaro porque dice que estoy en el centro. Cuando me critican de un lado mucho y me critican del otro lado mucho, estoy en la ubicación ideal. Y empezamos el proceso. En el tema radares, el año pasado tuvimos un problema. Uruguay tiene, ustedes saben que hay radares, yo estoy hablando desde el punto de vista, no soy especialista en la materia, hay gente que sabe muchísimo, pero algo he aprendido, pero ni me arrima a los que saben. Hay radares civiles y hay radares militares. Uruguay tiene radares civiles y radares militares.
en el aeropuerto de Carrasco había un radar civil que se había comprado en el año 2014, que había vencido su garantía, como cualquier instrumento, ¿no? Inversión. Tiene un pedido que el vendedor garantiza y después hay que hacerse cargo de compra del service, como un auto. Se había vencido en el año 2016 la garantía de fábrica, un radar italiano, y del año 2016 no se había hecho mantenimiento porque no había firmado ningún contrato. Nosotros firmamos el año pasado un contrato, quiere decir que ese radar italiano, Selex, que está en Carrasco, ahora tiene una empresa, que es la empresa de fábrica, que lo mantiene. E hicimos algo más, y es tener un backup, tener un soporte por si le pasaba algo. Y arrendamos a la empresa Indra, creo que acá hay alguien de Indra, la materia, pero no digo, es la realidad, si no pido acá. Arrendamos a Indra, la empresa española, un radar que es el que ustedes ven anaranjado cuando van por la 101. Y está haciendo el backup. Tenemos en Durazno un radar muy viejito, que dio dificultades, que tiene a su vez ADSB, lo que ha aprendido, tiene un sistema que se llama ADSB, que es el que se está adiestrando para hacer el aguante, ¿sí? Para complementar la radarización, pero aparte agregamos, cuando hicimos el llamado del Sistema Nacional de Aeropuertos Internacionales, la concesión, extendimos Carrasco y se dieron 6 aeropuertos, incluimos en Santa Bernardina, en la concesión de Durazno, a la empresa concesionaria la obligación de agregarnos, es decir, comprar un radar nuevo para ese aeropuerto, que va a suplir al que da dificultades. Y ese es el esquema que fuimos siguiendo, de agarrar un sistema que tenía carencias muy importantes y mejorarlo dentro de las posibilidades que tenemos y las necesidades que tenemos. Y es un poco la realidad. Vamos a la penúltima. ¿Cuándo se piensa instrumentar el poder abatir las avionetas narco? Nosotros, a ver, también pues me gusta la dirección de la pregunta, ¿no? Directo, concreto. La concreta, sí. Habitualmente se dice, porque esto fue un tema muy discutido, que hay una ley de derribo, porque es, digamos, como el apodo de la ley. La ley no es de derribo, la ley es una ley de protección de la soberanía del espacio aéreo, que tiene 5 fases. En la última fase, que los técnicos le llaman de neutralización, es lo que habitualmente se llama derribo. Esto fue un compromiso que nosotros hicimos en campaña electoral. Me acuerdo del presidente de la República actual, que era candidato a la presidencia de la República, cuando lo dijo, no me acuerdo en qué lugar, anunció nuestra voluntad, que cumplimos en la ley de urgente consideración. ¿Por qué? Porque se estaba dando la circunstancia que nosotros tenemos un barrio muy particular. Nosotros no teníamos ley de protección del espacio aéreo. Brasil sí. Es una ley que era anterior al primer gobierno de Lula y que Lula reglamentó, es decir, que Lula puso en funciones. Esto lo quiero decir para que vean que no es un tema de signos ideológicos. Argentina tiene una ley de derribo que la activa circunstancialmente, cuando hay reuniones importantes, cumbres, etc. Paraguay está discutiendo una hora. Entonces nosotros vivíamos en un enclave donde países a nuestro costado tenían leyes de derribo y nosotros teníamos un espacio aéreo donde quien quería utilizarlo para el crimen sabía que ahí problemas no teníamos. Y por lo tanto, impulsamos esta ley que se votó, que es una ley disuasiva. No está hecha para el derribo, está hecha para disuadir, para tener un instrumento más de protección. Y esta ley de protección de nuestro espacio aéreo, les doy un dato, se ha puesto en práctica desde que la misma está vigente 12 veces. La última vez fue hace no mucho, en un avión que vino del litoral, por el Uruguay, que vino de Argentina, y Argentina nos pasó la información, la Fuerza Aérea Argentina, nuestra Fuerza Aérea, de que había un avión que estaba sin plan de vuelo, etc. No era un avión que estuviera haciendo, después se vio, que estuviera haciendo una ilegalidad. No había dado plan de vuelo, etc. Por lo tanto era un vuelo irregular, no ilegal. Bajó, se lo hizo bajar, se cumplieron las fases sin tener que llegar al extremo. La pregunta venía acerca de nuestra capacidad. Y nosotros tenemos aviones, lo que comúnmente llaman caza,
¿no? En términos más populares, por decirlo de una manera, que tienen muchos años y que nos cuesta mucho mantenernos y que vamos a tener que abordar su renovación. Pero imagínense, si yo compré los Hércules y me dejaron de todo, imagínense lo que significa la inversión. Pero la pregunta es, ¿Uruguay no necesita tener protegido su espacio aéreo? Necesita tener protegido su espacio aéreo, necesita tu sitio. Sería una irresponsabilidad decir que no. Se suele decir, es mejor invertir en hospitales, en escuelas. Las sociedades, como nuestras familias, son complejas y hay necesidades múltiples. Y lo que tenemos que hacer los gobernantes es poner prioridades, pero saber que es tan importante la educación como la seguridad, y que la seguridad son patrulleros y policías, pero también es la seguridad de nuestras fronteras y de nuestro espacio aéreo, porque el peligro es muy grande de no hacerlo. Y por lo tanto, quizás tendremos que explicarlo o saber explicarlo, pero nuestra obligación es la seguridad de las personas. Y la seguridad de las personas es la libertad de los uruguayos. Bien. Esta última pregunta plantea una serie de temas, yo lo voy desgranando. Narcotráfico, crimen organizado, en el sur de Chile y Argentina, conflictos, violencia terrorista, situaciones sociales volcánicas, sobre todo en Argentina. ¿A dónde vamos y qué debemos hacer? No vinculado a lo que pasa en otros países, cada cual, Antón Pirulero, responde a su país. En el nuestro nosotros estamos dispuestos a hacer lo que estamos haciendo, que es ejercer la autoridad. Y ejercer la autoridad no es otra cosa que defender a los uruguayos, protegerlos, garantizar su libertad y tomar todos los recursos y recaudos necesarios para que la Constitución y la ley se ejerzan. Y esto no se hace en forma estridente, se hace con la Constitución y la ley en la mano. Hablé de lo que significa la amenaza del narcotráfico, te faltó uno en la tríada, porque uno lo veía como cosas lejanas, pero no hay que olvidarse, sé que ustedes no se olvidan, que narcotráfico, terrorismo y lavado de activos es un trípode que va atado de la mano. Y cuando uno habla de terrorismo, no debería pensar, lo digo con la mayor humildad y respeto, no debería pensar en un fenómeno que se ve en las páginas internacionales lejanas de los medios. Nosotros tuvimos aquí, no hace muchos años, cruzando el río, 2 atentados terroristas, con el asesinato de más de 100 personas en Buenos Aires, en la AMIA y en la Embajada de Israel. Y el narcotráfico financia el terrorismo. Y el lavado de activos es la forma de instrumentar estos dos crímenes. Y por lo tanto, nosotros vamos a tomar y tomamos todas las medidas necesarias para combatir el crimen organizado. Y es tan poderoso el crimen organizado que es una amenaza muy seria para el Uruguay y para la institucionalidad, para la región, para los países, pero este es el nuestro. Bien. Si me permiten el cierre, una muy breve disculpa de parte mía por no haber estado en el inicio de este encuentro. Tenía otro compromiso y se complicó, pero estaban en excelentes manos con Carmen y la solvencia de nuestro invitado y el presidente de la Cámara. A ver, la hora de gobernar, hacer gobierno, lo importante se me ocurre, permítame la familiaridad, señor ministro Javier, horizontes claros, porque el esfuerzo de nadar cuesta menos cuando la costa está a la vista. Gracias por habernos mostrado derroteros y situaciones de esta compleja realidad que vivimos a nivel mundial. Gracias por estar y esta es su casa. Gracias, Ariel. Nuestros países hicieron un segundo, y lo hago porque siento la necesidad de hacerlo, por más que llueva sobre mojado. Muchos de ustedes, casi todos, son representantes de organizaciones, de empresas, inversores. Quizás haya gente que de acá haga un informe para sus casas matrices, contando lo que dice un representante del gobierno con poca claridad o mediana lo que usted califique. Estamos en la mitad del gobierno y lo doy una buena noticia. Todo lo que viene es muy bueno. Todo lo que viene, a pesar de todo lo que pasamos, es muy bueno. El país tiene algo que es indispensable, que es liderazgo político. Cuando llegue el momento de las evaluaciones,
de lo que vivimos, los países que habrán salido mejor de las circunstancias sanitarias son los países que, por encima de algo vital, que es el personal de la salud, todo los que 24 horas al día se partieron al lomo, lo fundamental es haber tenido un liderazgo y una conducción política. El Uruguay tiene un liderazgo político y tiene un rumbo político, que es el que traté de contarles recién. Y nosotros queremos invitarlos, a ustedes y a lo que ustedes representan, a seguir confiando en Uruguay. Porque si atravesamos lo que atravesamos, con todo lo que quedó por el camino, de eso no hay que olvidarse nunca, por una cuestión de respeto a los que quedaron por el camino. Si atravesamos lo que atravesamos, tenemos ahora la obligación de confirmar el rumbo elegido. Porque el rumbo elegido, que fue proteger la libertad de cada uruguayo, es el instrumento que va a garantizar el crecimiento, el desarrollo y la justicia en el Uruguay. Así que cuando se conecten con sus casas matrices, los que tienen casa matriz, miren, tuve un representante del gobierno que me transmitió la tranquilidad de que el camino está marcado y que el Uruguay va muy bien. Que está marcado, se los puedo garantizar. Que va muy bien, lo van a confirmar cuando entreguemos el gobierno final del 2024. Muchas gracias de nuevo, señor ministro, y a ustedes también. Muchas gracias por haber dado brillo a este encuentro. Les esperamos en